que a Santiago le preocupa mucho. Hemos estado viendo en las últimas semanas el capítulo 3 de Santiago, donde él habla, capítulo 3 del 1 al 12, donde él habla de la lengua, del poder destructor de la lengua. Esto no es la primera vez que Santiago ha tocado este tema, ya lo tocó en el capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ya aquí vemos como un bosquejo después, como un esbozo de lo que él va a decir a continuación, cuando dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Después, como es el estilo característico de Santiago, él menciona algunas cosas y después la desarrolla. Él menciona eso en el capítulo 1, después desarrolla en el capítulo 3, pero antes de terminar su libro vuelve a insistir sobre el tema, vuelve a hablar sobre el tema, aunque el desarrollo fundamental lo ha hecho en el capítulo 3 que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Y él vuelve a insistir en el capítulo 4, versículos 11 y 12, como vamos a leerlo ahora, pero antes tenemos que entrar en el capítulo 4, los versículos 1 al 9, que no lo hemos tocado. Hemos tocado ya el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, lo hemos estudiado, casi el capítulo 5, nos queda muy poquito del capítulo 5. Porque como sabéis, desde que comenzamos a estudiar Santiago, yo he ido desarrollando el tema por temas, no por capítulo ni por texto, sino por tema. Y ya queda muy poquito, queda ese capítulo 4, versículo 1 al 9, que es muy importante, y alguna cosita más del capítulo 5 y el 4 del versículo 13 al 17. Pero como estaba diciendo, Santiago le da mucha importancia, parece que no se le quita de la cabeza. Es como, a veces tenemos algo en la cabeza, hacemos algo, pero sigue en la cabeza. Pues a Santiago parece que no se le quita de la cabeza el tema de la lengua y del poder destructor de la lengua. Y de hecho, fijaros que incide ahora en el capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, va un pasito más, y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Capítulo 4, versículo 11 y 12. Así que fijaros que Santiago vuelve a incidir, vuelve a hablar sobre este tema que de alguna forma le preocupa especialmente, por alguna razón le preocupa especialmente este tema, y él vuelve a incidir. Y dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y vuelve a hablar otra vez, como es su estilo característico, vuelve a hablar de hermanos, me encanta. Vuelve a hablar de hermanos. Se sitúa a la misma vez que ellos, con un corazón pastoral, la misma situación, les va a dar caña, porque en estos versículos la caña es grande. De hecho, es muy, de alguna forma, es muy atrevido en lo que está diciendo ahora, en esto, igual que ha sido atrevido en los textos que hemos leído acerca de la lengua, pero él no pierde ese corazón que él tiene, ¿no? Esa forma de hablar. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué es la murmuración para ti? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo podrías definir tú la murmuración? Criticar a otra persona. Criticar a otra persona, muy bien. ¿Alguien más? Hablar mal. Hablar mal de otra persona, muy bien. Criticar, hablar mal de otra persona. En le decimos piar. ¿Qué? Piar. Piar, eso ya no es una palabra que se usa, pero cuando se piaba se decía, se hablaba mal de la persona. Esa ya palabra, está en desuso, pero piar. Piar, sí. Es hablar mal de alguien, pero no a ellos. No habla con ellos. Muy bien. Hablar mal de una persona, pero no a ellos. Muy bien. ¿No? Llevar y traer cosas. Llevar y traer de unos y otros. Llevar y traer. Va, muy bien. Veidile, ¿no? Maldecir. Maldecimos, estamos hablando. Muy bien. El diccionario del español de Sopena, el diccionario lo define de esta manera: conversación en perjuicio de alguien ausente. Eso es lo que estamos hablando.
Conversación en perjuicio de alguien ausente, por lo tanto alguien que no se puede defender, no puede decir nada de lo que se ha dicho. Y Santiago está llamando la atención sobre esto, como hemos visto. Santiago le da mucha importancia y llama la atención sobre esto, sobre todo de hermanos que no están presentes, que no están presentes y pueden decir algo de lo que se ha dicho. Santiago aquí, hermanos, no está dando una sugerencia, tampoco está dando una recomendación, ni siquiera está dando un consejo. Esto es, en el griego es un presente indicativo, es un imperativo, es un imperativo, es un mandato. O sea, él está diciendo no murmure, es un mandato. No lo deja a la opción de la persona, no lo deja a la opción de la gente que está, sino que está diciendo no está bien, esto de parte de Dios no está bien, no debéis de murmurar de los unos de los otros. Así que, por lo tanto, esto es un mandato, como otros que aparecen en el libro de Santiago, que ya hemos visto, y otros que aparecen después también. Es un mandato claro sobre la idea de no murmurar acerca de nadie. Un mandato, no lo olvidemos nunca. No lo deja a tu libre albedrío. Es un mandato de parte de Dios para no murmurar. Fijaros que cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que a mí personalmente me pone un poquito los pelos de punta, por aquí tengo alguno todavía, me pone un poquito los pelos de punta, es cómo Dios reacciona a la murmuración. Y Dios reacciona a la murmuración de una forma tremenda, A Dios no le gusta lo más mínimo la murmuración. Mirad lo que dice en Números capítulo 14, Números capítulo 14, versículos 26 al 29. Números capítulo 14, 26 al 29. Quien lo tenga lo puede leer. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros... Está bien. ¿Qué os parece este texto? ¿De quién está murmurando aquí? Del Señor. Del Señor, de Dios. Este es un texto impresionante, No están murmurando de Moisés, de Aarón, que por cierto murmuraron la tira. Y vamos a ver un texto que también vemos que murmuraron acerca de Moisés. Y es interesante que cuando se murmura de Moisés, muchas veces el Señor dice que están murmurando de mí, cuando se murmura de su siervo. Es curioso esto. Pero aquí no se está hablando de Moisés, ni siquiera de Aarón. Aquí se está hablando del mismo Dios, Y Dios está dolido porque su pueblo está murmurando de él. Van los espías, regresan de la tierra prometida, le dicen Josué y Caleb, vamos a entrar a la tierra prometida, que no hay ningún problema, Dios está con nosotros, y los otros espías, los 10 dicen que no, que allí hay gigantes, que las tierras son fortificados los castillos, que hay son gente de guerra, que no, y la gente decide no ir. El Señor dice que sí, y la gente dice que no. Y el Señor se enfada. Y dice que no van a entrar a la tierra prometida. El Señor le duele que su pueblo murmurase contra él. Esto quizás a nosotros nos puede sentar, porque quizás yo pregunto aquí ahora a los que estamos aquí presentes y digo, ¿alguno de ustedes habéis murmurado de Dios? Y yo estoy seguro que ninguno de aquí va a decir, yo he murmurado de Dios. Para nosotros es más fácil murmurar de los demás, es lo más natural, murmurar de la gente que tenemos alrededor. Murmurar de los políticos, eso es lo más normal, pero murmurar de Dios, pues ellos lo hicieron. Ellos estaban murmurando de Dios y a Dios le dolió que estaban murmurando de su plan, de cómo lo controlaba, de cómo los guiaba, de cómo los apacentaba, de cómo estaba con ellos. Estaban murmurando, no estaban de acuerdo con las cosas, como hay tantas veces que lo vemos, con lo que Dios decía. Quizá ese concepto de murmurar de Dios
a lo mejor no somos muy conscientes, pero ellos estaban murmurando. Se estaban quejando. Estaban quedando, perdiendo, como si Dios hubiese perdido el control de sus vidas, ¿no? Y Dios nunca pierde el control. Me llama la atención porque dice que el número de los que fueron contados eran de 20 años para arriba. De 20 años para abajo, el Señor puso el tope de 20 años. Bueno, y sí. Perdón, sí. No, iba a decir, y eso es por la oración de Moisés. Pero que entraron a partir de 20 años. Sí. O sea, el Señor había dicho, se acabó, y Moisés estuvo orando, Señor, no tenga presente esto, Señor. Y el Señor dijo, vale, no van a entrar, pero de esta generación que no han creído en mí, van a morir todos. Por eso se llevaron 40 años, una generación entera dando vueltas hasta que muriesen. Y los menores de 20 años, efectivamente, fueron los que entraron en la tierra prometida. Pero fue por la oración de Moisés, Señor, Dios lo hubiese destruido todo. Esto es algo también impecable, algo tremendo, ¿no? Cómo Dios responde a la oración de un hombre como Moisés, ¿no? Y el mismo Moisés le dijo, Señor, ¿qué van a decir las naciones? Si tú has dicho que nos vas a introducir y ahora nos destruye las naciones, ¿qué van a decir de ti? O sea, apeló a la gloria de Dios, apeló a la soberanía de Dios. Esto es muy interesante, apeló al prestigio, si me permitís esta expresión, al prestigio de Dios, ¿no? A la honra de Dios. Y Dios pero aquí encontramos un enfado tremendo. Y esto a mí me da miedo. Yo no sé a ti, pero esto a mí me da, o sea, si yo un día me pongo a murmurar de Dios, me pongo a quejarme de Dios, a decir, Dios, no estoy de acuerdo contigo, Dios, tú a eso se te ha escapado, Dios, tal, me estoy perdiendo de vista que Dios es el soberano, el controlador, el que guía, y su plan siempre es mejor que el mío, aunque yo no lo entienda. Siempre es mejor que el mío. Así que fijaros que por una parte encontramos que Dios se enfada cuando se murmura. Salud. Cuando se murmura. ¿Qué iba a decir tú, Oti? Yo iba a decir que podemos... No, que le está dando el aire ahí, esto a lo mejor. Yo creo que se murmura cuando no se ama. Cuando tú no amas a la persona, entra la murmuración. ¿Puedes llegar a murmurar de Dios? Sí. Además, yo he visto gente que ha renegado porque ya no amaba a Dios. Entonces, yo no te imagino a ti murmurando de Chile, porque te ama. No, pues me dieron un premio. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Es que hay amor. Entonces, cuando hay hermanos que murmuran unos de otros, es porque no hay amor. Eso es así. Eso es lo que tenemos, yo creo, que evitar en esta La unidad de Dios es peligroso. Muy peligroso, ya estamos viendo. Sí. Pero, Yo le digo a las niñas cuando tengo que comentar algo de alguien, que esté la persona delante. Hablamos detrás, no. Esto no está, no te gusta. Pero cuando esté la persona delante, entonces lo comentamos. Entonces no, entonces eres cobarde. sí. Es lo mismo murmurar de Dios que quejarse a Dios, porque realmente al fin y al cabo es el objetivo, digamos. O sea, al fin y al cabo estás en contra de lo que Dios hace, digamos. En un sentido es la misma moneda. O sea, Pero quejarte a Dios o quejarte de Dios. Sí, pero quejarte de algo que Dios ha hecho. digamos que quejarte, tú te quejas de una relación, él lo ha dicho antes, tú te quejas de una relación, tú puedes amar a una persona y quejarte. O sea, tú puedes decir, yo te quiero mucho, pero las lentejas que ha hecho están quemadas. Están quemadas. Vamos, no va por nadie. Las lentejas que ha hecho, pero yo te quiero mucho, pero las lentejas están quemadas. Y te estás quejando, pero tú quieres a esa persona. Te estás quejando. La murmura. Oye, ¿ha hecho lentejas tú? No, la gente toda la semana, pero me quedo Y quejar y murmurar significa ya y un paso más. Es desafiar por completo la voluntad de Dios con respecto a tu vida. Es un desafío. O sea, es decir, no estoy de acuerdo contigo en esto. Y murmura sobre su plan, su misericordia, su corazón, su amor. Pones en, digamos, a un lado realmente quién es Dios. Porque te estás murmurando de él. Cuando tú murmuras de alguien es porque tú a esa persona no lo ves bien. Si no, no murmurarías. Y con el argumento que ha puesto él, que me parece un argumento
que es así. Cuando tú amas a una persona de verdad, a ti no se te ocurre ir por ahí diciéndole esta persona es así, tú porque lo quieres. Bueno, otra cosa es que tú vayas a una persona porque tienes un problema con esa persona y tú vayas a alguien que te atienda y te dé consejo. Eso es otra película, como hablamos la semana pasada. Pero hablar de alguien por ahí murmurando significa que realmente no lo amas, porque si no, no lo harías. No lo harías. Pero cuando murmuras de Dios, estás entrando en un terreno que estás desafiando a Dios. Y va desanimando a otros. Porque cuando no está hablando con Dios diciendo, no entiendo, no, es hablar con alguien de qué está haciendo Dios con nosotros. Y ya no es solo, es contagioso, que ya está contaminando no solo tu corazón, pero el corazón de otros. Sí. De todas formas, como conocemos lo que es la murmuración, no podemos murmurar de Dios, porque Él está presente. Y nosotros no. Él está presente en todas partes. Él lo escucha. O sea que Él escucha todo. No podemos murmurar del ser humano. Ahora, aquí lo que se refiere es a que han estado hablando mal de Dios en esto. Pero la murmuración en sí, nosotros cuando murmuramos de alguien, ese alguien no está presente, como dice la RAE. Pero es que Dios está presente. Lo que pasa es que ese detalle, que es sumamente importante, nunca nos acordamos. O sea, nosotros empezamos a hablar de cosas y como si Dios no estuviese al lado, y Dios está al lado. Siempre estamos ahí, y Dios, estamos criticando, estamos quejando, pero sí, es como si decían, y yo que estoy aquí contigo, y no estamos ahí. El pueblo estaba ahí y se estaban quejando, porque claro, para ellos Dios no está, o sea, nosotros no vemos a Dios. Aquí ninguno de los que estamos aquí vemos a Dios. Pero sabemos que Dios está, sabemos que la palabra de Dios nos dice que está con nosotros. Entonces, si solamente fuésemos conscientes de esto, de lo que ha dicho Fernando, de que está ahí y que está con nosotros, estaríamos calladitos. Más de un mes, sí. No, que yo no estoy totalmente de acuerdo con que cuando se habla de alguien es porque no se quiere. Porque a lo mejor lo que tú estás hablando de esa persona También. se lo has dicho antes a esa persona. También. Y después tú, para desahogarte, pues con la persona que tú ves que va a ser de confianza, hay que ver que le he dicho esto o ha hecho esto y lo sigue haciendo. Sí. Y te quejas con dolor, porque es que lo sigue haciendo y ya no sabes lo que hacer. Entonces, no por eso lo dejas de amar a esa persona. A lo mejor lo amas menos, porque es verdad, pero lo sigues amando. Pero hay cosas que te duelen en el corazón y cuando te desahogas, no vas a ir a un psicólogo, sino con la persona que tú piensas que va a ser, que te va a escuchar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y de tu confianza, De todas que formas, estoy como- cansada de decirle esto Sí. y por eso lo dejo de amarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Como lo has expresado, no es murmuración, es desahogo. Es Es una desahogo. queja. Está buscando a alguien, normalmente lo hace con alguien que tiene confianza, pero si tiene confianza no va a hacerlo de él. No, por Alguien tiene supuesto. confianza. Es como hacen los católicos la confesión, como tienen la historia hecha. Bueno, cuando tú te confiesas a un amigo y le cuentas los problemas que tiene, con fulanito, con menganito, con Un desahogo, ¿no? y es un desahogo más que una murmuración. Sí, Una sí. murmuración es con ánimo de hacer daño. Y que antes se lo has dicho a esa persona, porque se lo has dicho. Es lícito y se lo estaba comentando antes cuando el tema de una cosa que es arte de la mente y otra cosa, o una persona que tú quieres, tú vas y le dices, cuando tú estás hablando de alguien y yo me pongo a hablar con todo el mundo de esa persona, yo estoy murmurando y estoy haciendo daño a esa persona y estoy quitándole su vida, en un sentido. Pero cuando yo ya, como tú muy bien has dicho, ya hay un momento en que ya hablo con esa persona y ya es un momento en que yo necesito desahogarme, porque además ya es que somos seres humanos. Es verdad que nos desahogamos con Dios, es verdad que decimos Señor y nuestra fuente de desahogo es Dios, pero Dios ha puesto personas a nuestro alrededor. O sea, yo siempre Dios puso a los animales con Adán. Y Adán era el hombre más feliz del mundo, pero Adán no tenía una compañera.
Dios puso a Adán en un sitio fantástico, rodeado de vegetación, un clima fantástico, sin ningún tipo de enfermedad, pero le faltaba algo. Entonces nosotros podemos hablar con Dios, evidentemente, y lo hacemos, pero hay un momento en que necesitamos a alguien que nos escuche físicamente, que lo veamos y que nos conteste también. Y eso no significa murmuración, eso significa necesito hablar por mi bien. Y a lo mejor la persona con la que vas a hablar resulta que esa persona también te va a ayudar, por lo menos escuchándote, y te puede ayudar a seguir avanzando, a seguir adelante. Y eso es así, y no significa que estés murmurando, simplemente que necesitas. Otra cosa es que encuentres a una persona que tú sepas que se lo vas a decir y no va a ir después. Ese es el problema. Que tú encuentres a una persona que después dice, mira que te he contado esto, se lo ha dicho a toda la iglesia, o se lo ha dicho a toda la familia. Entonces, eso no. Porque entonces la que se lo ha contado es la que está murmurando. Pero a otra, eso es. Pero tú, una persona de mi confianza, que yo estoy pasando una mala situación en el trabajo, lo he dicho, te necesito, yo soy un ser humano. Y necesitamos, claro que sí. Eso es otra cosa. Eso es yo creo que aquí todos somos muy conscientes de lo que es murmurar. Yo que de alguna manera cuando pienso en temas de murmuración es comentar o decir algo de una persona que tú crees que está ocurriendo. Tú piensas que está pasando en la vida de esa persona, no sé qué, y ahora yo voy y te digo, tú sabes que pues me parece que esto es por esto, por lo otro y por aquello, por lo de la moto. Entonces estás levantando un falso testimonio de alguien y estás comentando algo que a lo mejor ni tan siquiera está ocurriendo, pero es que tú piensas que es que puede que está pasando y no te has visto, y no lo has visto cómo se ha puesto, y no lo has visto cómo se ha levantado, y no lo has visto cómo de qué. Eso es dándole ahí... Sí. Pero aparte, Chari, es un falso testimonio. Claro. Aparte de la murmuración, Efectivamente, estás levantando algo de alguien que es que ni tú tan siquiera sabes si es que está ocurriendo de verdad. Con certeza. Pero siempre negativo. En plan negativo, no en plan positivo, no. Tú no lo estás halagando, tú no estás halagándolo, tú lo estás poniendo los trapos. En esta versión no dice la palabra calumniar. ¿Vale? Entonces, pues ahí ya es. Qué bueno sería, hermano, cambiar el sentido negativo por el sentido positivo. Vamos a murmurar y decir las cosas buenas. Claro. Vamos a murmurar para decir las cosas buenas. Qué bueno sería, en vez de murmurar cosas, murmurar, pero de las cosas buenas de esa persona. Te estaba adelantando un poquito, pero va bien. Va bien. Mira lo que dice el capítulo 16 de Números, capítulo 16, versículos 41 al 45. De Números 16, 41 al 45. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés y Aarón, toma... Ahí está bien. Gracias, Maricarmen. Fijaros que aquí encontramos otra murmuración. Aquí en este caso, como dije antes, la murmuración se están murmurando contra Moisés y Aarón. Y están murmurando pues, precisamente por un acto de disciplina, que es la rebelión de Coré. Si leéis el texto, podéis ver cómo Coré y otros empezaron a darle el pico acerca de Moisés, acerca de cómo estaban ahí, y murmuraron. Y cuando murmuraban contra el siervo de Dios, el Señor decía, este es mi siervo, esto lo he puesto yo. Y es como si estuviesen murmurando de Dios mismo, cosa que al final provocó muertes, porque hubo la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, y en un día murieron mucha gente.
por la rebelión de Corea. Por lo tanto, fijaros, hermano, que este es un tema que a Dios no es algo chiquito para Dios. Para Dios es un tema muy importante, hasta tal punto que puede haber gente que muera. Esto nos parece, como tenemos un Dios tan, ¿verdad? Un Dios que lo hemos idealizado tanto a Dios, lo hemos hecho tan bueno, lo hemos hecho tan asequible para todos, no pensamos que Dios puede causar la muerte. Y eso ¿cómo? Pero si Dios es un Dios de amor, no, Dios puede causar la muerte. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios es santo, hermano, no olvidemos nunca, que es que eso nos va. Dios es santo y tenemos que actuar con santidad. Y a veces actuamos con Dios como si fuese el compañero del colegio o el compañero que vamos a un sitio juntos. No, Dios no es mi compañero, Dios es Dios. Y con Dios no se juega. Podemos jugar entre nosotros, pero Dios es un Dios celoso. Y Él hace lo que quiere. Por lo tanto, fijaros que Él, aquí también encontramos cómo Él se enfada también, por decirlo con el tema de la murmuración. Y en el Salmo 101, versículo 5, dice, Salmo 101, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Al que solapadamente infama a su prójimo, yo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Muy bien, fijaros que este versículo es un versículo realmente, está comprimido, pero cuántas cosas buenas, cuántas cosas está diciendo aquí. No sufrirá a los ojos altaneros, al corazón vanidoso, al orgulloso, al soberbio. Pero fijaros que la primera parte dice, al que solapadamente infame a su prójimo, yo le daré unas vacaciones. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Dios, yo lo destruiré. Solapadamente significa oculto, Sí, para atrás, en secreto, disimuladamente, por vagine, como decimos, pero lo da, suavemente, como decimos, esta persona es un suavón, pues suavemente, así por los vagines, pues... Eso se da mucho hoy con las redes sociales, que nos ocultamos detrás de un móvil o un ordenador y nos podemos soltar virguerías que no diríamos delante de la persona. Y lo hacemos en secreto. A mí me han insultado. Y no son capaces de decírtelo a la cara. Sí. Mira, hermano, Víctor Hugo, al que todos habéis leído todos sus libros, yo os animo a que leáis por lo menos Los Miserables. Víctor Hugo tiene una frase que dice: ciertas personas son como esas chimeneas que consumen pronto la leña, necesitan mucho combustible y el combustible es el prójimo. Es una frase tremenda, y el combustible es el prójimo. Y esta frase que voy a leer ahora, de Gabriel Anatux. Gabriel Anatux fue un político, historiador y periodista francés, y dice: si todo el mundo supiera lo que todo el mundo dice de todo el mundo, nadie hablaría de nadie. A mí me parece maravillosa. Si todo el mundo supiera lo que todo el mundo dice de todo el mundo, nadie hablaría de nadie, porque todos hablamos de los demás. Y cuando yo estoy hablando mal de una persona, a mí no sé, yo sé que hay alguien que está hablando mal de mí también. Es que esto es una cadena. Esto es una cadena. Es que dice que la antipatía y la simpatía son recíprocas. Sí, tú te pones a hablar y tú piensas que de ti nadie habla. Pobrecito de ti también hablan. De todos hablamos. Y Cervantes dice: mucho ha de saber y muy sobre los estribos ha de andar el que quisiera sustentar 2 horas de conversación sin tocar los límites de la murmuración. 2 horas sin hablar mal de nadie. Es un ejercicio, es un ejercicio duro, sin murmurar de nadie. Fijaros que Santiago sigue diciendo: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Y Santiago pone en la misma bandera, en la misma balanza, la murmuración y el juicio que ejecutamos, que decimos a los demás. La palabra que aquí se traduce como juzga, en el griego es krinton, y es interesante esta palabra, porque significa literalmente condenar. Es decir, cuando estamos juzgando a una persona, estamos condenando a esa persona. Es como si fuésemos un juez. Y estamos con el mazo, yo te condeno, cuando juzgamos a una persona, estamos condenando a esa persona. Y aquí entra lo que dijo antes Chari. El problema de esto, hermano, es que condenamos, juzgamos a una persona sin tener toda la historia delante. Nosotros conocemos una parte, pero nadie conoce realmente la otra parte, solamente esa persona. Cuando tú cierras la puerta de tu casa, los demás dejamos de verte. Y en tu casa, en tu situación, no sabemos lo que está pasando en tu casa, en tu familia. No sabemos, ahora mismo tú estás ahí callado, me estás escuchando, pero yo no sé lo que está pasando en tu mente. Nadie sabemos por qué te has puesto esa ropa, nadie sabemos por qué estás usando esto, por qué has comprado esto, porque no sabemos por qué tu hijo está callado y nunca habla, por qué te han echado del trabajo y le han echado del trabajo porque es un sinvergüenza. O sea, no sabemos los datos, no sabemos todo. Entonces nos convertimos en jueces de los demás, condenamos a las personas cuando murmuramos de la persona, cuando juzgamos a la persona sin tener en cuenta todos los datos. Ese dato, hermanos y hermanas, ¿quién lo tiene? Dios. Dios es el que sabe todas las circunstancias, nosotros no. ¿Cuántas veces hemos juzgado? Yo he juzgado a personas en los campamentos de jóvenes, en los campamentos de familia, me ha pasado montones de veces. Ve a un joven con una camiseta negra, un pelo largo, y dice, este chaval hace aquí. Y después era el más espiritual del grupo. Y a lo mejor con unas cosas aquí, unas cosas así, este hombre, y el chaval era y digo, señor, perdóname, porque es un hombre espiritual y sin embargo te lo veía. Yo recuerdo una vez uno con un vestido de negro, completamente negro, con una guitarra que llevaba y el pelo por aquí, en un campamento. Yo era conferencia de un campamento de jóvenes, y yo cuando vi al chaval, yo decía, pues vaya como era el chaval, qué chaval tan espiritual, tan amante del Señor. O sea, pues eso me ha pasado muchas veces. La apariencia te engaña. ¿Qué? La apariencia engaña, efectivamente. Pero ya no solamente que te engañe, sino que realmente dice, y cuidado. Y lo que Santiago dice que aquel creyente que condena a un hermano, murmura de la ley y juzga la ley. El que condena a un hermano, el que juzga a un hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué significa esto? Que murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué piensas tú? Porque la ley dice amarás a tu prójimo como a ti. Bien, muy bien. Apúntate un día. Una de las cosas que dice la ley, efectivamente, es amarás a tu prójimo. De hecho, Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 8, ya está hablando de la ley real. Y cuando lo estudiamos, vimos que la ley real era la ley del amor. La ley del amor. Mirad lo que dice en Levítico 19, versículo 16. Levítico 19, versículo 16. Que no tengo, lo puede leer. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Muy bien. Yo os animo tranquilamente, hermano, aparte de tu devocional. Hace mucho tiempo que no pregunto qué libro de la vida estáis leyendo. A ver si os lo preguntaré otro día. Si podéis, aparte del libro que estáis leyendo, leer este texto del capítulo 19 de Levítico. Entero, no tiene desperdicio, el capítulo 19 de Levítico. Si lo podéis leer mañana o el domingo, cuando podáis, o esta noche. El versículo que se ha leído es un versículo tremendo. Tremendo porque nos está diciendo una verdad tremenda. No andarás chismeando entre tu pueblo. Este es un mandato, otra vez.
no andarás chismeando en tu pueblo. Y fíjate lo que dice después. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y tú dices, vamos a ver, una cosa es chismear, calumniar, criticar, murmurar, difamar, hablar mal de una persona, pero ¿qué tiene que ver eso después con la vida? ¿Qué tiene que ver? No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Son dos cosas diferentes o aquí se está hablando de lo mismo? ¿Qué entendemos? ¿Qué tiene que ver el chisme con matar a una persona? Antiguamente por levantar un falso testimonio han muerto gente. Eso es. Han muerto gente. Eso es. Llevaban y morían, eran falsos. Eso es. Y hoy también. Y hoy también. Hoy En el momento en que tú también. matas Sí. la imagen que se tiene de la gente, de una persona, por calumnia, por lo que sea, tú lo hundes. Es que pues, eso hoy día está penado. Eso hoy día está penado. Y tú puedes llevar al juzgado una persona, sobre todo si eres un famoso y alguien levanta un falso testimonio o calumnia sobre ti, puedes llevarlo al juzgado si lo ganas, porque tendría que resarcir económicamente por el daño que te ha hecho esa calumnia. Pero moralmente, antiguamente morían gente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues fijaros que Dios usa este texto para decirnos que la persona que está criticando, chismeando, murmurando, etcétera, a la gente está atentando directamente contra su vida. Está atentando, esto es muy serio, está atentando directamente, no es una cosa baladí, no es una cosa pequeña, no es una cosa sin importancia, está atentando, que es importante, es importante. Así que la ley nos enseña, como muy bien ha dicho Nuria, la ley nos enseña a amar al prójimo. Si condenamos al prójimo, nos ponemos por encima de la ley. Estamos por encima, porque la ley nos dice que no juzguemos, que no critiquemos, que no murmuremos. Si lo estamos haciendo, nos estamos convirtiendo en jueces de la vida de los demás. Y estamos por encima de lo que la ley nos dice. Y nos convertimos en jueces, que es algo tremendo. Estamos juzgando, estamos condenando a la gente. La ley, que es la expresión de la voluntad de Dios, cuando hacemos la ley, cuando obedecemos la ley, obedecemos la voluntad de Dios, por lo tanto todo va bien. Si no obedecemos la ley y nos ponemos por encima de la ley, estamos haciendo algo que va más allá de nuestras atribuciones. El único que puede condenar es Dios. El único que puede juzgar es Dios. El único que sabe todas las circunstancias de la persona es Dios. Dios sabe todo lo que hay en el interior de la persona, lo que está pasando con los demás. Solamente los demás nos perdemos. No sabemos. Podemos criticar, murmurar a una persona y no sabemos realmente lo que está pasando por detrás. Y a lo mejor esa persona lo está pasando mal. Y lo estamos dando, o son circunstancias que nosotros no entendemos ni imaginamos, porque no estamos en su piel. Por lo tanto, ¿quién es el guapo que puede decir yo te condeno si tú no sabes, o yo juzgo de ti si tú realmente no? ¿Tú duermes conmigo? ¿Tú me ves orar? ¿Tú ves cómo yo estoy? ¿Tú ves mi situación? ¿Tú ves mis lágrimas, mis risas? ¿Tú ves cómo? O sea, no estamos. O sea, por ejemplo, nosotros nos vemos los viernes un par de horas y nos vemos los domingos un par de horas. ¿De verdad que pensamos que conocemos a los demás? Si somos los padres y no conocemos a los hijos. Ni nosotros mismos. Y pensamos, yo recuerdo la hermana que vino, que dio la charla sobre la pornografía, que decía que a veces te encontrabas con madre de mi hijo en el móvil, mi hijo ve la por mi hijo, no, los demás chavales sí, mi hijo no. Y ya os acordáis, y decía ella, tú y yo también, ¿no? O sea, que muchas veces pensamos que nuestros hijos son, y no. Entonces, no tenemos todos los datos. Dios sí. Dios sí sabe lo que hay. Y Dios es realmente quien puede juzgar en todo momento, porque lo hace con justicia, con equidad y con amor. Nosotros no. En la película de La Cabaña, cuando el papel del juez, que era una mujer, está muy bien expresado ahí cuando dice, venga, pues juzga tú, ahora juzga tú, ¿cuál condena? ¿Cuál se condena? Y estaba muy bien porque él se quejaba y ahí lo refleja muy bien lo que es la justicia de Dios. Eso es. Sí. La verdad
podemos ver 3 lados del grado. Los otros 3 no los vemos. Yo en esta posición solamente puedo ver 3. Sin embargo, el dado tiene 6 caras. Pues así es la verdad. Así es. Y esa es la verdad que nosotros tomamos. Hay una película, La otra cara de la verdad, que esa es muy... Peliculón. Vamos. A mí me encanta, me encanta. La otra cara, la verdad. Sí, sí. No lo digas que lo voy a poner esta noche. Sí, sí, un película. Bueno, paso la escenita esa famosa. Esa Pues sí, sí. Pero sí te das cuenta de que hay mucha gente que tiene 2 caras, ¿eh? Que por un lado y te asombra, después te quedas así y dices, no me lo esperaba. No me lo esperaba. La cara que se le queda a Richard Gere. Richard, que al final de la película. El pobre se queda. Ahora en estos días se está hablando de una persona muy conocida en Cádiz que tiene que ver con las fallas, con los carnavales de Cádiz, muy conocido, ya ha muerto el hombre, que le van a poner una placa, muy conocido, y en estos días, yo lo digo porque salen los medios de comunicación, en estos días está saliendo que era un maltratador, que era un día su mujer daba, y sin embargo después, y aquí yo otras veces lo he dicho, aquí mismo no ha habido, y tengo una de las experiencias más tristes de mi vida, ¿no? Un domingo que creo que fue la presentación de tu hijo, me parece que era el día que tú presentabas, que presentabas a Leo, me parece, que nos visitó una señora con el pelo blanco, una mujer que venía de otra iglesia, y ese día, claro, al hacer la presentación, pues yo prediqué sobre la familia. Y estábamos atentas, cuando terminó el culto, me acerqué a ella, digo, me alegro mucho de verla y tal, yo soy de tal iglesia y tal, y dice, me ha gustado más, dice, me ha gustado la predicación, pero me ha dolido mucho. Dice, me ha dolido mucho, dice, y me contó su historia, o sea, en un breve resumen, me dijo que durante 30 años su marido, que iba a la iglesia con ella, le cascaba. No un año, no 6 meses, no, 30 años. 30 años. Y su marido después iba a la iglesia el domingo, de la sonrisa de Profidel, de colgate, da igual el que tú uses, y todo bien, y nadie se ha dado cuenta de que, no sé cómo, no sé, 30 años pegando, no es que le pegara todos los días, tampoco es que vayamos, pero basta con que le pegue una vez, pegándole, y hasta que la hija llegó un momento en que la hija dijeron, mira mamá, déjalo ya, porque te va a matar un día, después de 30 años, y claro, esta mujer me lo estaba contando a mí, y en la iglesia ella es creyente, el creyente, entre comillas, porque no puede ser creyente alguien que le pega, es imposible que sea creyente, evangélico no te digo, pero creyente nunca. Y esa mujer, claro, estaba escuchando la familia, la importancia de la familia y tal, muy bien, dice, pero yo he vivido esta realidad, he vivido una realidad, y tú dices, pero la iglesia no se daban cuenta, los responsables no se daban cuenta, tú no ibas a nadie para contarle lo que estaba pasando, porque a veces lo triste de la iglesia es que ocultamos las cosas, a veces lo triste de la iglesia es que ocultamos, y la iglesia nunca debe ocultar eso. Si hay un maltratador en la iglesia, yo no puedo ocultarlo. A una persona que está pegando, de hecho voy a la policía, vamos, porque está en juego la vida de una persona. Entonces, en este caso, y lo que hay que hacer es pedir ayuda, ¿no? Y tú dices, mira, pero en este caso, a veces creemos que no, hacemos daño a la obra de Dios, hacemos daño a la iglesia y lo ocultamos. Y eso no son los caminos, ni mucho menos. A la persona así hay que hablar, hay que decir, si hay que poner una denuncia o se le echa de la iglesia, pero tú no puedes decirle que bien lo has hecho, pégale otra vez. No, eso no se puede hacer. Antiguamente había muchos maltratadores, el hombre que maltrataba y la mujer no tenía ni voz ni voto. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia católica? No se enteraba la velada, además no te ayudaba. No te ayudaban, es que te decían que te aguantara. Han ido a poner denuncia y han dicho, cualquiera sabe lo que tú harás cuando tu marido te pega. Es que la culpa, si tú ibas a denunciar a tu marido y la culpa era tuya, claro. No era del hombre, era tuya. Y la iglesia evangélica, no de la misma forma, ni mucho menos,
pero también ocultaban, también sigue ocultando, Pero también sigue ha ocultando sufrido mucho. cosas, y ya no solamente casos de violencia, Y los niños. también de otro tipo de cosas. Madre mía. Entonces, hermano, realmente lo que tenemos que tener en cuenta en todo momento, que es uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, como dice Santiago. Uno solo es el dador de la ley, y es el Dios que puede salvar y perder. Cuando dice en vez de perder, también se puede traducir como destruir. Dios es el que puede, el que tiene la capacidad de dar vida, el que tiene la capacidad de hacer las cosas, de salvar, y también es el único que tiene la capacidad para destruir. Mirad lo que dice en Deuteronomio capítulo 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Fijaros, Pues bueno, vamos a leer otro. Ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto se conoce como la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7, leemos otra cosa parecida. ¿Quién lo quiere leer? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Lee también el 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Muy bien. Fijaros que dice: Jehová empobrece, él hace descender al Seol y a la muerte y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, levanta al pobre y del muladar, etcétera, etcétera. Estos textos son tremendos, porque nos habla de una realidad. Este Dios al que amamos, al que decimos que queremos, al que servimos y damos nuestra vida, es un Dios que hace lo que quiere, no lo que nosotros queremos, lo que quiere. No tenemos un Dios domesticado, como los caballos, como los perros. Dios hace lo que quiere, siempre. Él quita y él pone. Y hay veces, y eso es una de las cosas que últimamente yo estoy, y hay veces que tú te estás pidiendo por algo que tú crees que es lo que tiene que ser, ya sea una sanación, ¿no? Te encuentras mal, no, quítame esto, si tú ya, quítame esto, y no sana, y no sana, y te quedas así como diciendo, pues, Dios cura, y Dios sana, y Dios trae herida, y Dios, pero es eso. Además, eso que tú estás diciendo, con los textos que hemos leído, más lo que tú estás diciendo, la Biblia es muy clara en ese aspecto. Hay muchísimos ejemplos de eso. Dios salvó a Pedro, y sin embargo Santiago, Jacobo, lo mataron. La iglesia oró por Pedro y también estaba orando por, aunque no se dice, se sobreentiende que estaba orando por Jacobo, y sin embargo lo mataron la espada, le cortaron la cabeza. Dios usó a Pablo, y de qué forma, y sin embargo Pablo tuvo un aguijón en su carne y no le quitó el aguijón. Dios usó a Moisés, y de qué forma usó a Moisés, sin embargo no lo dejó entrar a la tierra prometida. Es decir, Dios quita y Dios pone. Dios hace lo que quiere, como quiere. Y fijaros que después Santiago dice, y aquí Santiago es, permitidme esta expresión, es muy lanzado. Santiago es muy lanzado. Santiago dice, hermano mío, tal y tal, pero aquí es muy lanzado. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Pero tú, es un lenguaje fuerte, es el corazón despastoral. Santiago está diciendo, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
Es una pregunta clara, concisa, personal. Esto es un versículo, por lo que tú juzgas, te juzgará Dios, por lo que tú juzgas. Claro. Es como si Santiago supiera quién era. Es como si Santiago está hablando de la lengua, ha hablado ahora de la murmuración, de juzgar, y está escribiendo, y él en su mente es como si Santiago supiera quién es. Y de una forma muy personal dice, pero tú, es como si estuviéramos reunidos aquí entre nosotros y hay una persona que le da tela y Pablo está dando un estudio sobre la murmuración, ¿no? Y está aquí y Pablo conoce que hay una persona venenosa entre nosotros, una persona tóxica que no va a querer hablar y Pablo está hablando con mucho amor de la murmuración. Hermano, esto no puede ser así, no, la palabra de Dios es esto y lo otro, y pone y dice, pero tú y el que murmura, o sea, no lo va a decir tú, pero tú, ¡pum! Pues Santiago de alguna forma, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Tú por qué estás juzgando? Lo particulariza. Y no podemos juzgar a nadie. Hermanos y hermanas, Santiago nos está diciendo cuidado con los efectos de la lengua que hemos visto en esta última semana. Cuidado con la murmuración. Cuidado con juzgar, porque si juzgamos nos convertimos en superiores a la ley, porque la ley nos dice que debemos amar al prójimo. Y si tú juzgas a la ley, a la persona, es decir, condenas a esa persona, te estás poniendo en el lugar, por encima de la ley, en el lugar de Dios. Y Dios no se puede, pues nadie se puede poner, porque el único que realmente sabe todas las circunstancias, todas las cosas de nuestra vida es Dios. Los demás no. Ni nosotros mismos. O sea, como alguien también, Mari Carmen dijo antes, que nosotros mismos no nos conocemos, no conocemos a otros hijos, nosotros tampoco, a veces somos capaces de los que estamos aquí, hay días que somos capaces de lo mejor y hay días que somos capaces de lo peor, hay días que somos súper espirituales y otro día que no somos súper espirituales. Entonces es así. Y lo que tenemos que tener cuidado es que si yo pongo a murmurar, a criticar, a condenar a una persona, me estoy poniendo por encima de Dios. Y Dios es el único con la capacidad para juzgar. Además, aunque esto no lo pone, pero además lo pone en otras partes. ¿Alguien ha usado alguna vez un boomerang? ¿No? ¿Tú has usado un boomerang? Yo he usado un boomerang bueno, yo he usado boomerang, le he tirado al boomerang y no sé dónde ha ido, pero bueno, Es que yo creo que hay que saber tirarlo para que pueda. pero aquí tenemos a nuestro... Pensáis en el boomerang que hace Sí. como el australiano, pero hay de 3, de 4 y de 5. Claro. Entonces no hay que tirarlo así. La ardillita de los niños. Nosotros en algún campamento en Utrera, cuando hemos ido al campo, y tira el boomerang, pues en principio, pues según los que lo hacen bien, los nativos australianos, el boomerang hace así y tú tiras el boomerang y después vuelve a ti. Cuando murmuramos, hermanos, cuidado porque puede volver a ti. Todos hablamos mal de todo, y si todos supieran lo que hablamos, nos callaríamos. El boomerang que tú lanzas puede volver a ti, cuando vuelve va a hacer daño. No estamos llamados a juzgar ni a murmurar, estamos llamados a edificar. Y termino con dos temas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Quiero tiempo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermano, hay que ser muy listo para esto, para entender este texto. Hay que hacer una clase magistral. Hay que ir, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, sin peleas. Haced todo.
sin murmuraciones. No hay que ser un teólogo, ni hay que ser un... Hacer todo, sin murmuraciones. Y el último versículo, Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Otro texto igual. Hospedaos, dar hospitalidad. La Biblia da mucho acerca de la hospitalidad, tener hospitalidad unos con los otros, pero sin murmuraciones. Y aquí podemos, cuando tú podemos entrar en dos maneras. Murmuramos del que nos ha dado hospitalidad y decimos, hay que ver la casa, donde la cama que me ha puesto para dormir, hay que ver, no funciona la ducha, hay que ver, encima que me invita a comer la comida más mala la comida más mala que ha hecho, y ponemos a Carlos aquí, nos ha invitado, lo ha hecho con todo su cariño, lo ha hecho con todo su amor, pero también está la otra parte, hay que ver quién me ha invitado. Qué descarado, niño. Ha abierto el frigorífico, que no sé, si estás en su casa, ha abierto el frigorífico, ha podido ha visto cómo come con la boca abierta, y empezamos a criticar también a la persona que hemos invitado. O sea, cuidado que puede tener las dos caras, el que hospeda y el que es hospedado. Y sin embargo nos dice, hospedados unos a vosotros, pero sin murmuraciones. Es una bendición estar juntos. Y si ese día la casa está sucia, pues está sucia, no pasa nada. ¿Qué? No murmures. No murmures, porque seguramente no ha podido, no ha dado tiempo, ya está. ¿Quieren ayudar? Que esa es otra, aunque no tiene nada que ver, esa es otra, que a veces invitamos a una persona, hermano, y nos llegamos los 2 días antes, un día del día, o el mismo día, a limpiando para cuando venga, y cuando viene nos disfrutamos porque estamos reventados. De tanto limpiar la casa no estamos reventados y no disfrutamos, pero nos lo hemos invitado para pasar un rato con él, un tiempo con esa familia, y hemos limpiado tanta la casa que ya dice, ¿qué te pasa? Me duele la cabeza, porque la otra vez, si llevas 2 días limpiando la casa, un día, que si pongo, que si cambio, que si esto, que si lo otro, y dejamos de disfrutar por ese tipo de cosas. Aquí nosotros nunca ocurre. Y además pero después tiene que limpiar cuando se vaya. Eso es, además pues tiene que... Espera hasta que para después. Porque... Así que hermano, hagamos. No, ha sido Pablo, no soy yo, hagamos. A la culpa hagamos todo sin murmuraciones ni contiendas. Y vamos a quedarnos unos a los otros sin murmurar. Una de las cosas que a mí me encanta, de las muchas cosas que me encantan de la vida, de la iglesia, es cuando nos quedamos a comer. Cuando nos quedamos a comer, hermano, hay un grupito. Yo soy un desastre, lo digo yo. Yo sé de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz. Yo sé para lo que valgo y para lo que no valgo. Si a esta altura de mi vida yo no sé para lo que valgo, pues ya... Yo sé lo que puedo hacer. Yo no tengo la capacidad que algunos de ustedes tenéis, de verdad, de poner las mesas, servir y estar atento de lo que te falta, de lo que tienes. O sea, yo no puedo hacerlo, soy incapaz. Para algunos de vosotros tenéis una capacidad de trabajar, de ir sirviendo a las mesas, sirviendo a los hermanos, organizar. No tanto de organizar, sino de estar atento a las necesidades, de ver, ¿te falta algo? Esto, lo otro, de ir a calentar café. Yo estoy contigo todos los días. A mí no se me ocurre levantarme, a lo mejor estoy hablando, eso sí, pero ir a preparar café, no. O traer pasteles, traer una cosa. A mí me encanta, o sea, me encanta cuando nos quedamos a comer. Y lo que me... Y cuando yo nunca, a lo mejor es porque soy yo y la gente no me lo cuenta, ¿no? Pero yo, en todas las comidas que hemos tenido, yo no recuerdo que alguien me haya venido a mí y me haya dicho, vaya petardo de comida que ha traído fulanito. No, traemos esto, traemos lo otro, cada uno trae la cosa, y yo no escuchaba a nadie decir, este no ha hecho nada, este lo ha comprado en Carrefour. Como si lo compra en Carrefour, que está muy bien. Yo no, al revés. O sea, todo el mundo, y a mí me encanta.
Porque eso es lo que debemos de hacer. ¿Sabes? Valorar, decir, oye, que yo a lo mejor no soy capaz de poner la mesa, ni caigo en eso, ni tengo, pero hay otros hermanos que tienen, y eso es lo que somos una iglesia, cada uno aporta lo suyo, y no, después nos vamos diciendo, no vamos hablando más, al revés, qué buena comida, qué buen esto, qué buen otro. Así debe ser. Y una iglesia, Sí. Pedro, que trae en abundancia. Que traen abundancia, sí. Así debe ser, y en todos los aspectos de nuestra vida, hacer todo sin murmuraciones. Así que, hermanos míos, pero tú no juzgues, ni condenes. Y yo tampoco. Bien, cuando se me decía, cuando a ti apuntando así, hay 3 dedos apuntando así. Sí. Y uno para arriba. El problema es que te dispare los dedos por a mí. Bueno, familia, vamos a terminar, a no ser que alguien quiera decir algo, comentar algo del estudio. Pues terminamos en oración.